del monte. Muy bien, hoy continuamos la serie, ya estamos llegando a la mitad de esta serie que hemos titulado Elefantes en la sala. Y con esta serie estamos describiendo problemas que comenzaron siendo quizás pequeños, pero que han crecido tanto que se han vuelto problemas grandes, problemas incómodos, problemas que de cierta manera todos estamos conscientes, sabemos que están ahí, pero que evitamos abordarlos directamente. Eso es como si un elefante estuviera en tu sala, pero nadie hace nada para sacarlo. Hacemos como si no estuviera allí. Hechos capítulo 6, verso 1 al 7. Y dice así la palabra del Señor. Al multiplicarse los creyentes rápidamente, hubo muestras de descontento. Los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. Los griegos, los creyentes, los cristianos griegos, se estaban quejando de los cristianos hebreos porque sus viudas estaban siendo ¿qué? Discriminadas. Empezaron a murmurar, empezaron a suscitarse inconvenientes en esa iglesia, ¿no? Para los que creen que en las iglesias no hay problemas. Ok, muy bien. Verso 2. De manera que los 12 convocaron a todos los creyentes a una reunión y dijeron: nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimentos. Por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. A ellos les daremos esa responsabilidad. Imagínate que para servir mesas, para hacer un servicio netamente logístico, tenían que estar llenos del Espíritu Santo. Tenían que estar llenos de sabiduría, personas de muy buen testimonio, personas muy respetables. Entonces, verso 4, nosotros los apóstoles podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y a enseñar la palabra de Dios. A todos les gustó la idea y eligieron a Esteban. ¿Recuerdan Esteban? Esteban registra su historia en Hechos capítulo 7 y Esteban se convierte en el primer mártir cristiano. Ahí aparece también Saulo, que tomó piedras y comenzó a apedrear a Esteban, y Esteban muere, se convierte en el primer mártir del Señor. Pero él en su principio, en el inicio de su ministerio, él comenzó siendo un diácono. Un diácono era un servidor. En este caso era el que servía a las mesas. Y Esteban, dice la palabra, que era un hombre lleno de ¿qué? Lleno de fe, pero también un hombre lleno del Espíritu Santo. ¿A quién más escogieron? Al evangelista Felipe, que en ese momento no era evangelista, era un diácono, pero más adelante se convierte en el evangelista. Él evangelizó al etíope, recuerdan en Hechos capítulo 13 o 14 más o menos. Escogieron a Prócoro, ese sí no lo conozco, a Nicanor, menos, a Timón, no es del Timón y Pumba, algunos dirán, el del Rey León, no, ese no es, a Parmenas, bueno, esos nombres realmente no inspiran para nada, y a Nicolás de Antioquía, no Antioquia, de Antioquía, quien anteriormente se había convertido a la fe judía. Verso 6. Estos 7 hombres fueron presentados ante los apóstoles, quienes oraron por ellos y les impusieron las manos. Imponer las manos es símbolo de delegar una autoridad.
Así que el mensaje de Dios, verso 7, siguió extendiéndose y el número de creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes judíos, los que no creían, los que eran renuentes al evangelio, comenzaron también a creer y se convirtieron al Señor. Hoy he titulado mi mensaje "Un elefante en mi equipo". Uy, Padre, esto va a estar bueno. Ya hablamos de un elefante en mi habitación. Ya hablamos de un elefante en la sala. Sí, fue el mensaje que el Señor nos dio, habló a nuestras familias. Pero hoy quiero hablar de elefantes en nuestros equipos de trabajo. Y quiero hablarle a aquellos que son líderes, que son jefes. Quizás eres jefe de algún área de tu empresa, eres el líder de tu empresa y necesitas que hoy Dios nos hable. Pero cuando Jesús comenzó su ministerio, Él lo primero que hizo fue elegir a un equipo. Y no los escogió porque fueran los más aptos. No los escogió porque fueran quizás los más idóneos para el ministerio. Jesús en su ministerio tenía personas de todas las profesiones. Tenía pescadores, tenía a un recaudador de impuestos, recuerdan a Mateo. Tenía también a revolucionarios, si mal no recuerdo, Simón el Celote. Los celotes era un grupo subversivo que estaba en contra del imperio romano. Imagínense ustedes, Jesús dentro de su equipo tenía un guerrillero. Tenía uno de izquierda, pero de extrema izquierda. Sí, ahí lo tenía, o sea que a los de izquierda los aceptamos también en el nombre del Señor. Y a los de derecha y a los de centro y a todos los aceptamos en el reino de los cielos. Pero Jesús, de eso no voy a hablar. Pero Jesús tenía un equipo diverso, un equipo nutrido, un equipo con temperamentos distintos. Algunos eran flemáticos, otros eran coléricos, otros eran sanguíneos. Y Jesús tuvo que trabajar en las debilidades de carácter de su equipo. ¿Recuerdan cuando Pedro sacó la espada y así tipo ñero, cuchillero, cogió y ¡pah!, le cortó la oreja? Y eso le enojó a Jesús, porque Jesús dijo: esa no es la forma de hacer las cosas. Juan en alguna oportunidad, al ver que las personas no creían, estaban como renuentes al Señor, dijo: Señor, pedimos fuego del cielo para que consuma toda esta cantidad de incircuncisos pecadores. Pero aún a pesar de todas sus debilidades, de su mal genio, de sus malas actitudes, Jesús creyó en ellos y reprodujo su carácter en ellos. Y esa debe ser nuestra meta, que nuestros equipos de trabajo se parezcan a Jesús. Y tenemos que comenzar a ver esas diferencias en nuestros equipos de trabajo como una bendición, mas no como una división. Todos debemos trabajar en pos de la visión que Dios nos ha dado. Y este principio de formación de equipos saludables, yo lo encuentro también en el pasaje de hoy. Un elefante miniatura empieza a crecer a la par que la iglesia de Jerusalén comenzaba a crecer. Nota que el versículo 1 del capítulo 6 que leímos hoy dice que la iglesia comenzó ¿a qué? A multiplicarse. Y cuando Dios comienza a traer crecimiento, también comienzan a crecer elefantes miniaturas. ¿Qué quiere decir eso? Comienzan a crecer problemas. En el caso de esta iglesia, dice la palabra que hubo murmuración de los griegos contra los hebreos porque no se estaban atendiendo las viudas de los griegos. Comenzó a surgir queja
porque había crecido la iglesia. Y lo irónico de esto es que a veces nos quejamos del mismo crecimiento que le pedimos a Dios en el pasado. Hoy tu empresa está creciendo, tú estás creciendo, estás avanzando, pero hoy nos estamos creciendo, nos estamos quejando por algo que le pedimos a Dios en el pasado. La iglesia de Jerusalén había crecido tanto que ya los apóstoles no daban abasto, porque ellos predicaban, se dedicaban a la predicación, a la extensión del evangelio, pero también tenían que servir a las mesas, tenían que organizar el servicio de las viudas de la iglesia. Y básicamente el tema de la iglesia de Jerusalén era un tema más de forma que de fondo. Era un tema de organización. No era un tema doctrinal, no había un problema doctrinal como más adelante lo encontramos en Hechos capítulo 15, donde se hace el primer concilio porque estaban enseñando que para ser salvos tenían que circuncidarse. Eso sí ya es un elefante mega gigante, porque la salvación no es por obras, la salvación es por gracia, amén, es un regalo de Dios. Pero aquí es un elefante miniatura que necesitaba prestarle atención. Un tema de forma, un tema organizacional. Y esto es lo que quiero que anotes aquí, si estás tomando notas. Mira, cuando hay crecimiento, surgen nuevos problemas. Cuando hay crecimiento en tu vida, en tu equipo de trabajo, en tu liderazgo, en tu empresa, en tu área, van a surgir nuevos problemas. Algunos solo ven los problemas y se les olvida el crecimiento que Dios les ha dado. ¿Quién no quiere crecer? A todos nos gustaría crecer, pero no nos gustan los desafíos que contrae el crecimiento. Porque es ahí en medio del crecimiento donde comienzan a crecer elefantes en nuestros equipos de trabajo. ¿Qué pueden ser elefantes en nuestros equipos de trabajo? Mira, te voy a nombrar o mencionar algunos. Un elefante en tu equipo puede ser conflictos interpersonales no resueltos. Problemas que pueden traer graves consecuencias a nuestros equipos de trabajo. Muchas veces en nuestras reuniones de equipos evadimos ciertos temas. Nadie quiere tocar esos temas. Sabemos que está ahí el problema, pero nadie quiere tocar el problema. O a veces hay ciertos silencios. ¿No te ha pasado que hay reuniones donde hay un silencio y usted dice, oh, hay un hielo? Y nadie se atreve a romper el hielo. ¿Por qué? Porque quizás las personas se sienten inseguras de tratar esos temas. Y esos ambientes en nuestros equipos de trabajo puede generar una falta de colaboración, no se ve apoyo mutuo, nadie se quiere comprometer y eso afecta obviamente el desempeño de nuestras actividades. ¿Qué más pueden ser elefantes en nuestro equipo? También pueden ser tensiones evidentes entre miembros del equipo. Tensiones que hay, pero que no se abordan. Tensiones que no se hablan, que no se tocan. ¿Y eso qué hace? Eso genera un ambiente tenso. Un ambiente poco colaborativo. Otra manera de identificar elefantes en tu equipo es ausencia de los colaboradores o de los empleados. Quizás están queriendo evadir una situación o empiezas a identificar el desánimo. La gente empieza a desanimarse. Y tú dices, Señor, pero ¿qué está pasando en mi liderazgo? ¿Qué está pasando en mi equipo de trabajo? Otra manera de identificar elefantes en nuestros equipos de trabajo son las quejas y los conflictos constantes. Escucha, cuando hay quejas o problemas entre los miembros del equipo, cuando hay quejas
es porque de fondo hay un problema más grande, y eso es lo que estaba pasando en la iglesia de Jerusalén. Las quejas, la murmuración no era el problema. El problema de raíz o el problema de fondo no era un tema doctrinal. Era un tema de ¿qué? De desorden. Era un tema de desorganización dentro de la iglesia de Jerusalén. Y yo veo por la palabra que el crecimiento siempre va a producir nuevos problemas y nuevos desafíos. Y frente a la queja de los griegos contra los hebreos, frente a la murmuración, ¿cómo respondieron los apóstoles? Los apóstoles respondieron, dieron respuesta. No respondieron con más queja o con más murmuración. Ellos respondieron, y en nuestro liderazgo debemos responder a las quejas o a las murmuraciones o a los problemas que hay en nuestros equipos de trabajo con, di conmigo, soluciones. ¿Cuál fue la solución? Número 1, levanten nuevos líderes. Y número 2, reestructuren la organización de la iglesia. Mira, a veces la solución no es darte de baja en tu liderazgo. La solución a veces no es pasarle la carta de renuncio a tu jefe inmediato. La solución no es decirle, pastor, hasta aquí voy en mi liderazgo. No. La solución es fortalecer tu equipo principal y quizás reestructurar tus ideas. La solución de ellos fue: elijan 7 personas con ciertas características, llenos del Espíritu Santo, prudentes, de sabiduría, de buen testimonio, y esas personas se van a encargar de toda la parte logística de la iglesia, y nosotros los apóstoles nos vamos a encargar de lo que Dios nos llamó a hacer. Y aquí es muy importante, a ti Dios, ¿qué te llamó? Eso hace parte de organizar tu vida y tu equipo de trabajo. Si a mí Dios no me llamó a cantar, ¿qué hago aquí cantando? Si a mí Dios no me llamó a tocar un piano, ¿qué hago tocando un piano? Yo entendí cuál es mi llamado. Dios me llamó a predicar su palabra. Dios me llamó a formar líderes, y eso es lo que me he dedicado los últimos 2 años de mi vida. He tenido que enfocarme porque anteriormente, literalmente, yo hacía de todo en la iglesia. Hasta acomodaba a las personas que llegaban a la iglesia. Venga, siéntese aquí. Les decía, por favor, hágase en adelante, que yo no sé por qué siempre les gusta hacerse atrás, y atrás no les llega el aire acondicionado. Pero mira, en nuestro liderazgo hemos aprendido algo, y es algo que lo hemos hablado mucho este año con el liderazgo, y es: las tensiones se administran. Las tensiones no te deben llevar ni al estrés, ni al desespero. Hoy la gente se está enfermando por estrés, porque no saben cómo administrar las tensiones que hay en su trabajo, que hay en sus equipos de trabajo, que hay en sus áreas. No saben cómo administrar tensiones. Y hemos aprendido que hoy las tensiones se administran. ¿Por qué? Porque donde hay personas, ¿qué va a haber? Problemas. Donde hay personas, hay problemas. Quizás en tu trabajo, en tu oficina, tú dices: paz, estoy mamado de mi jefe. Estoy mamado de ese que se sienta, y preciso me lo pusieron al lado. Estoy mamado. Y estoy a esto, mire, estoy a esto de pelar el cobre. Pastor, ayúdeme, libéreme, ore por mí. Y quisiéramos como decirle a Dios: Dios, llévame a un lugar donde no hayan tensiones. Señor, permíteme tener un jefe así, mire, lindo como el pastor. Especial, tierno, que no regaña a nadie.
lléveme lléveme a un lugar así. Quisiéramos que Dios nos llevara a un lugar donde no hayan problemas, donde no hayan tensiones, pero créeme que si vas a encontrar un lugar así, no vayas, porque te lo vas a echar a perder todo. Y hemos tenido que aprender a administrar. Eso es lo que me enseña la iglesia primitiva. Una iglesia que estaba ¿qué? Creciendo. Una iglesia que estaba floreciendo, pero también era una iglesia que habían tensiones. Y los líderes de hoy, los líderes del siglo XXI, tienen que aprender no a renunciar, sino a administrar las tensiones que vas a enfrentar en tu liderazgo o en tu equipo de trabajo. Y cuando tú aprendes, dile conmigo: Señora, ayúdame a administrar tensión. Enséñame. Porque hay gente que las tensiones los desesperan, los desestabilizan. No sé qué hacer, paz, una consejería, ore por mí, no sé qué hacer, esto me desestabiliza. No, espera, primero cálmate y entiende que porque estés en la voluntad de Dios no significa que no hayan tensiones. Las van a ver. Y cuando tú aprendes a administrar, mira, los resultados van a ser increíbles. Dice el versículo 7 que el número de creyentes aumentaba en gran manera. ¿Cómo estaba la iglesia antes de la tensión? Estaba creciendo. Pero después de que ellos no obviaron el problema, el elefante que estaba creciendo al interior del equipo, no, inmediatamente vieron que se suscitó una situación. Venga, convoquemos al liderazgo. Mira, se está presentando esto y esto y esto. ¿Qué hacemos? Listo. Es un tema organizacional. Aquí no hay un tema doctrinal. Nadie se está inventando o enseñando cosas equivocadas. No. Es un tema de orden organizacional. Hagamos lo siguiente: ustedes van a escoger a estos, van a hacer esto, y nosotros nos vamos a seguir encargando de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y mira, cuando eso sucede, cosas poderosas comienzan a suceder en esa empresa, en ese negocio, en esa iglesia o en ese equipo de trabajo. ¿Sabes por qué? Porque detrás de todo lo que hoy te desanima y te frustra en tu liderazgo, se encuentra tu mayor crecimiento. ¿Qué te está frustrando hoy? ¿De cuánto crecimiento te has perdido por los problemas que no has querido enfrentar? Muy seguramente los apóstoles se hubieran perdido de tremendos hombres de Dios como Esteban y Felipe si ellos no hubieran enfrentado ese problema. ¿De cuántos líderes nos perdemos por no enfrentar nuestros problemas? Quizás los líderes que estás necesitando hoy van a venir una vez enfrentes ese problema que estás evitando. Ese es un elefante en tu equipo. Ahora quiero enseñarte cómo tratar con esos elefantes. ¿Cómo estamos aprendiendo a hacerlo aquí? Porque es parte de nuestro ADN. Y quizás estos principios te van a ayudar a tener más equipos saludables. ¿Sí estamos aprendiendo hoy? Muy bien, número 1, por favor toma nota. Organiza y estructura tu organización. Llámese la organización que tengas, tu empresa, tu negocio, tu ministerio, tu equipo de trabajo, si eres jefe de algún área de tu empresa. Organiza y estructura tu empresa, tu organización. ¿Cuál era el problema de Hechos 6? Les dije hace un momento, el problema de Hechos 6 era básicamente el desorden. Porque había falta de atención y habían malas actitudes. Mira, entre más grande sea tu organización, más fuerte tiene que ser tu estructura. Porque la estructura es lo que le da soporte y crecimiento a tu visión. La Biblia dice que Dios es un Dios ¿de qué?
de orden. Y eso es orden. Orden es básicamente disponer y ubicar a cada persona en su lugar. Y quiero que puedas honestamente evaluar tu equipo de trabajo. ¿Qué reina en tu equipo? ¿Qué reina en tu área? ¿Qué reina en tu ministerio? ¿Reina el caos? ¿Reina el orden? ¿Reina el desorden? Pero si en nuestra área reina el desorden, reina la confusión, donde nadie sabe qué hacer, donde nadie sabe a quién obedecer, no puedes esperar crecimiento. ¿Por qué? Porque no estás preparando el terreno para crecer. ¿Quieres crecer en tu organización? ¿Quieres crecer en lo que Dios te está dando? Organiza y estructura, así sea en fe. Prepara el camino, hazlo en fe. Tú dices, Paz, pero estoy solito. No importa. Organízate solito, sé autodisciplinado, desarrolla ordenadamente tu visión, tus finanzas tienen que estar en orden, todo tiene que estar en orden, porque esa es la preparación para la bendición y el crecimiento que Dios va a traer a tu vida en el nombre de Jesús. ¿Cómo sacar ese elefante entonces? Organiza tu equipo, organiza, comienza a delegar, no lo hagas todo. No te creas tan autosuficiente, pastor, es que si no lo hago yo no lo hacen bien. Quizás al principio lo van a hacer mal. A veces yo me rasco la cabeza y yo digo, yo no lo haría así. Pero yo digo, Señor, y ahora yo digo, yo quisiera hacerlo así. Lo hacen de una forma impresionante. Número 2, crea una cultura emocionalmente sana. Crea en tu organización, en tu equipo, una cultura emocionalmente sana. Nota algo importante. Apenas los apóstoles identificaron murmuración en la iglesia de Jerusalén, ¿qué hicieron? Actuaron de una vez. ¿Por qué? Porque la cultura no es la murmuración. Nuestra cultura como iglesia no se caracteriza por la murmuración. En nuestro caso, Vida Abundante no se caracteriza por eso. Por eso, si tú ves a alguien murmurando de alguien o chismeando de alguien, tranquilo, viene aquí, pero no es de aquí. ¿Sabes por qué? Porque esa no es nuestra cultura. Así no resolvemos los problemas en este lugar. Primera de Juan, capítulo 2, verso 19 dice, esas personas salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, se habrían quedado con nosotros. Al irse, demostraron que no eran parte de nosotros. ¿Cuál es nuestro desafío como creyentes, como hijos de Dios? Nuestro desafío es crear una cultura diferente a la cultura del mundo. Una persona me decía, Paz, estoy cansada de mi trabajo, estoy que renuncio. Y me hablaba de que hay una cultura de envidia, de murmuración, de este le tira al otro y este también, y todos están aparentemente jalando para el mismo objetivo, pero entre ellos había rencillas. Esa es la cultura del mundo, la cultura del quién es el más fuerte, la cultura del quién es el más importante, quién es el más grande, a quién Dios usa más. Esa no es la cultura de Dios. La cultura de un lugar no es tan fácil de definirla, pero la cultura es fácil de sentirla. Cada iglesia, cada empresa, cada equipo debe tener una cultura. La cultura es el estilo con el que hacen las cosas. La cultura es el color, es la escala de valores que definen una comunidad. ¿Qué incluye la cultura? Y esto es importante que lo definas dentro de tu organización.
La cultura de un lugar la define los valores. ¿Cuáles son tus valores fundamentales? Por eso cuando ellos identificaron murmuración, actuaron de una vez, porque eso no era un valor fundamental de la iglesia. De esa manera no se solucionan problemas. La cultura que más incluye la visión de tu empresa. Sin visión no hay provisión. No sabemos para dónde vamos. ¿Cuál es la visión en tu liderazgo? ¿Cuál es tu estrategia? ¿Cómo vas a lograr la visión que Dios ha puesto en tu corazón? Las prácticas, los estilos hacen parte de nuestra cultura. Por ejemplo, en Vida Abundante nuestra adoración es expresiva. Levantamos nuestras manos, saltamos, damos gritos de júbilo, levantamos la voz. Por eso cuando vemos a alguien así, decimos: Señor, tócalo. Porque esa no es nuestra cultura ¿de qué? De adoración. Somos organizados, no nos sentamos como donde queramos, ¿verdad? Y al principio quizás chocamos, pero no me quiero sentar allá. El día que compres una silla y la nombres, ese día te vas a sentar. Nuestro lenguaje hace parte de nuestra cultura. Somos puntuales. Y llevamos meses trabajando en eso. Y yo le digo: Señor Jesucristo, por favor, aparéceles y diles, por favor, ya no sé ni qué hacer. Pero vamos a seguir trabajando en la puntualidad, porque eso no nos caracteriza, ojo a esto, como iglesia, no, como cristianos. Un cristiano impuntual es lo más feo que hay. Y tras del hecho mentiroso, ya voy llegando. En 5 minutos llega 40 minutos después. Eso no es cultura de Dios, cultura de reino. La forma como ejercemos nuestra autoridad hace parte de nuestra cultura. Cómo nos relacionamos, cómo manejamos nuestros conflictos. No nos agarramos de las mechas, no nos gritamos. Quizás en tu oficina sí, quizás en tu casa sí arreglaban los problemas de esa manera, pero en la cultura de Dios, en la cultura del reino, no funciona de esa manera. Porque nuestra cultura viene de la Biblia. Nuestra cultura viene de la familia de Dios. Y muchos de nosotros quizás venimos de una cultura equivocada. Es que así nos criaron, es que así nos enseñaron. Pero cuando uno va a la palabra me enseña una cultura totalmente diferente. Y me encanta lo que dice Jeremías, que ellos se conviertan a ti y no tú te conviertas a ellos. Si en tu ambiente laboral reina la mediocridad, el conformismo, la pereza, no te amoldes a ellos. Conviértete en un transformador de cultura. Y eso es lo que estamos trabajando para esta ciudad. La visión que Dios nos ha puesto es impactar Ibagué con la cultura cristiana que el Señor nos ha dado a través de su palabra. Gracias por esos 2 o 3 que se emocionaron. Y número 3, comunícate asertivamente en la familia de Jesús. Todos hemos escuchado de comunicación asertiva, ¿verdad? Comunicación asertiva es expresar pensamientos y expresar sentimientos. Pero ojo a esto, sin olvidar que amamos a Dios y amamos a las personas. No, pastor, es que yo lo que siento lo voy diciendo. Ojo a eso. Es que yo no me quedo con nada. Y eso atropellan a la gente y las hacen llorar y sentir mal porque es que yo soy así. No, esa es la cultura que heredaste de tu papá, de tu mamá, pero esa no es la cultura de Dios. Esa no es la cultura de la Biblia. Hay que expresar pensamientos, hay que expresar ideas, claro, porque no me puedo quedar con esto porque eso es un elefante en miniatura y se puede convertir en un elefante gigantesco. Pero hay que hacerlo bajo lo que dice la palabra, amar a Dios y amar a las personas. ¿Qué significa eso? La necesidad de desarrollar un nuevo lenguaje. Y aquí quiero enseñarles cómo crear un equipo de trabajo, cómo crear una comunidad transformadora.
Mira, a veces nos sentimos tentados a proferir un juicio prematuro en contra de algo o de alguien. Y quiero enseñarte cómo puedes tener conversaciones un poco más maduras. Y quiero que tengas en cuenta dos cosas. Número uno, las perplejidades, perplejo. Y número dos, las quejas con recomendaciones. ¿Cómo así, pastor? Les quiero explicar a través de un ejemplo. En lugar de decir, ¿por qué eres tan desordenado?, podrías decirle, oye, quedé muy sorprendido, quedé perplejo, porque te fuiste y dejaste la oficina regada de café, desordenada. Cuando tú usas la palabra sorprendido, estás reconociendo que no sabes la razón por lo que sucedieron las cosas. Y quieres saber qué pasó, ¿verdad? O sea, quedé sorprendido. Quedé sorprendido de esto, quedé sorprendido de aquello. ¿Eso qué nos va a ayudar? Nos va a ayudar a evitar juzgar. ¿A quién le gusta que lo juzgue? A nadie, ¿verdad? Entonces cuando usted dice, oye, quedé sorprendido de esto, tú estás dándole el beneficio de la duda. Eso es cultura. Eso es cultura. Ahora, ¿cómo presentamos una queja sana? Hay muchas maneras de presentar una queja sana. Una queja sana es decir palabras como las siguientes: observé que o preferiría. Por ejemplo, en lugar de decir llegaste tarde a nuestra reunión y si no te presentas a tiempo, ya mismo te voy a sacar de este equipo. Te voy a sacar del grupo, ya. Podríamos decir lo siguiente: observé que llegaste con 20 minutos de atraso a la reunión, por lo que preferiría que me llamaras cuando estés tarde para que yo pueda hacer los cambios necesarios en mi agenda. Pastor, eso solo lo haría usted, de verdad. Yo no me aguanto. Esto, mis amados, requiere madurez espiritual y no todos estamos preparados para eso. No todos estamos preparados para eso. Una mala comunicación en nuestros equipos de trabajo va a arruinar todo lo que hemos logrado. ¿Por qué rota tanto las personas en tus equipos de trabajo? Quizás hay problemas de comunicación. Quizás no estamos motivando a nuestros equipos. Es el tiempo de que transformemos la cultura de nuestros equipos de trabajo. ¿Les está sirviendo estos consejos de la palabra de Dios? Quiero cerrar con esto. Mira, mientras más arriba vas en tu liderazgo, mayor es el nivel de madurez que necesitas. A medida que entres en campos de liderazgo, es inevitable que los asuntos pendientes, que los problemas de nuestro carácter, nuestro pasado, nuestros traumas se comiencen a manifestar. Porque el liderazgo es lo que pone en evidencia los faltantes, la inmadurez que hay en nosotros. Por eso, mis amados, necesitamos un liderazgo no solamente saludable, sino también un liderazgo maduro en el Señor. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos sobre nuestros pies, iglesia? Y te damos gracias, Señor, porque hoy nos vamos desafiados. Ya trabajamos en nuestra familia, ahora queremos trabajar en nuestros equipos de trabajo, en nuestro ministerio, Señor, en el liderazgo, Señor. Y yo oro de manera especial por los que son líderes de algún área de su vida, de una empresa, los que son jefes y sienten que hay una cultura nociva, dañina, que está dañando el ambiente laboral. Hoy te pido, Señor, que estos consejos que hoy tu palabra nos da nos puedan enseñar a crear mejores ambientes, mejores culturas,
Ayúdanos a crear. Esto no es solamente de pedírsela a Dios, hay que trabajar duro, hay que crearla. Hay que crear una cultura transformadora. Pero para eso yo primero tengo que estar sano en mi liderazgo. Señor, hoy presento mi liderazgo, mi vida. Perdóname si he sido déspota, si he humillado a las personas, si he sido un mal líder, si mi comunicación no ha sido asertiva. Señor, perdóname, porque eso ha revelado las falencias de mi carácter. A veces Dios permite que otros revelen sus falencias para que tú como líder puedas ver las falencias de tu corazón, porque ahí se cumple la palabra que dice: porque miras la paja del ojo de tu hermano y te olvidas de la viga que hay en tu ojo. A veces miramos lo que otros no tienen, pero nos olvidamos lo que está saliendo de nuestro corazón. Y te pedimos perdón, Señor, por esas malas actitudes. Te pedimos perdón por esos malos comportamientos, esas malas reacciones. Perdónanos, Señor, porque quizás he sido un mal jefe, un mal líder, un mal coordinador de área. Señor, perdóname. Perdona mi mal genio, perdona mi ira, perdona mi frustración. Perdona, Señor, porque no he sabido comunicarme asertivamente, Señor. Pero yo hoy te pido que todos esos elefantes que han crecido al interior de los equipos de trabajo, de las empresas, de las áreas de nuestra vida, Señor, en el nombre de Jesús, ahora mismo salgan de nuestros equipos y que traigas, Señor, ese crecimiento que has prometido para todos aquellos que ven los problemas como grandes desafíos para seguir creciendo. En el nombre de Jesús.